Muy buenas tardes, apreciados aprendices de la tecnología en distribución física internacional. Les doy una cordial bienvenida en este día y les deseo una bendecida semana para todos ustedes. Espero que en la sesión de hoy puedan ustedes disfrutar de una temática de gran importancia para su formación tecnológica. Saludo a los futuros tecnólogos en distribución física internacional. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Gracias a Dios, bien. Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias a usted. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, estimados aprendices, que hagan parte de este espacio de conocimiento. Hoy vamos a tener una sesión muy importante y es una sesión que yo creo que todos debemos conocer y es referente a la gestión del talento humano. Vamos a ver tres evidencias, chicos. Evidencia 1, 2 y 3 de la actividad de proyecto 11 correspondiente a la actividad de aprendizaje número 12. Y estas serían las evidencias técnicas de esta actividad de aprendizaje 12. Todas las vamos a contemplar el día de hoy. Por favor, muy atentos y a preguntar en caso necesiten hacerlo. ¿Bien? Bueno, chicos, pues vamos a explicar la evidencia 1, taller perfil de cargo basado en las competencias y políticas de contratación. La evidencia 2, esquema gráfico, definir estrategias y políticas de negociación entre los actores de la cadena. Y la evidencia 3, ficha de caracterización, identificar las características de los clientes. Bueno, ya vamos a explicar cómo vamos a entregar esas evidencias. Importante, ¿dónde vamos? En este momento, recuerden ustedes que hoy finaliza la actividad de aprendizaje número 11, 10 y 11 de la actividad proyecto 10 y inicia el día de mañana la actividad de proyecto número 11. Bien, entonces ustedes de las 57 arrancan hoy y los de la 43 arrancan mañana. Estimados aprendices, hoy vamos a abordar estas tres evidencias técnicas. Por favor, muy atentos de esta actividad de proyecto 11, nos quedaría restando o faltando la explicación de la evidencia 4, Workshop Accessing Your Supply Chain, que se explicará el día 21 de junio para ambas fichas. ¿Bien? Muy bien. Estas evidencias van a ser entregadas hasta máximo el día 5 de julio. Por favor, muy atentos. Recuerden que estamos próximos a cerrar fase de planeación. Vamos a iniciar el abordaje de esta importante temática, iniciando con la explicación de las necesidades versus el producto. Bueno, les agradezco, por favor, me indiquen al inicio del video si están escuchando y viendo bien el video. Muy atentos, por favor. Mil gracias. Es un segmento de clientes. Cuando se trata de negocios, es fundamental tener muy claro a quién vas a venderle tus productos, es decir, quiénes serán tus clientes. Para ello, en tu modelo de negocios debes definir tu segmento de clientes. Para entender mejor este concepto, imagina a todos los clientes que pueden existir. Todos tienen características y personalidades muy diferentes, por lo que ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de cada uno sería una tarea complicada. Para resolver este inconveniente, lo más recomendable es segmentar el mercado, es decir, formar pequeños grupos con características similares, las mismas necesidades, misma capacidad e interés de compra y una misma ubicación. Segmentar significa agrupar clientes. Usaremos una empresa que busca fabricar y vender smartphones. Nuestros clientes serán las personas que deseen y puedan pagar un dispositivo que contenga las siguientes funciones: un teléfono celular, un reproductor de audio, una computadora para navegar en Internet, una cámara fotográfica, un dispositivo para entretenimiento y que además quieran que sea de alta calidad y que le ayude a elevar su estatus. Segmentar el mercado te permitirá conocer a tus clientes más a fondo y hacer un producto que les quede a la medida, por lo que estarán más satisfechos y tendrás más posibilidades de que compren tu producto. Muy bien, entonces, acabamos de ver cómo hacer una segmentación o identificación de nuestro nicho de mercado, nuestro segmento de clientes. Bien, entonces, partiendo de esta temática, estimados aprendices, vamos a ver, creo que alguien nos está tocando la puerta, miremos a ver qué aprendiz. Ok, muy bien, ahora sí.
Muy bien, entonces le pido el favor a Liliana, si es posible me colabore Liliana con la publicación de los pantallazos en el grupo de WhatsApp de tu ficha. ¿Me puedes colaborar con tu ficha, por favor? Sí, señora. Mil gracias. Y de las 57, no sé si Eric o Lady me pueda colaborar. Sí, señora, profe. Gracias, muy amables. Bueno, entonces empecemos a explicar la primera evidencia. Taller perfil de cargo basado en las competencias y políticas de contratación. Esta evidencia, chicos, la van a poder desarrollar de manera individual o grupal. Recuerden que tienen plazo hasta el 5 de julio, máximo hasta las 11:59 de la noche, para entregar estas evidencias que explicaremos el día de hoy. Las evidencias se encuentran disponibles, previamente editadas en cuanto a la fecha de cierre, para que lo tengan muy presente. El primer archivo, como se los he indicado siempre en las sesiones, el primer archivo explica la evidencia, en este caso la evidencia 1, y el segundo es el instrumento de evaluación sobre el cual calificaremos esta evidencia. Para el desarrollo de esta evidencia es importante tener en cuenta el material de formación de la actividad de aprendizaje número 11, que es el de talento humano e integración de la cadena de suministro. Bien, entonces este documento es el que es importante leer previo al desarrollo de estas evidencias. El material complementario. Para esta primera evidencia, chicos, es recomendable que lean el tercer documento llamado Gestión de Talento Humano y el documento Perfil de Competencias del Puesto de Trabajo. Por favor, muy atentos. También es importante que tengamos en cuenta que para esta evidencia nos están solicitando el desarrollo de los siguientes puntos. Vamos a iniciar entonces con la explicación introductoria de esta presente evidencia. Le voy a pedir el favor a Eric que me acompañe leyendo en la introducción a esta evidencia. Eric, ¿me colaboras, por favor? Desde las empresas hasta indicaciones. Sí, señora. Gracias. Las empresas que ofrecen servicios de distribución física de mercancía nacional e internacional deben contar con un recurso humano idóneo que trabaje en equipo y haga parte de actividad activa en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para esto, deben contar con un documento que permita al Departamento de Recursos Humanos realizar la selección y contratación de los nuevos colaboradores que cumplan las competencias laborales, experiencias y conocimiento para ocupar la vacante, con el fin de adquirir conocimientos en temas como formatos de perfiles de cargo, evaluación de desempeño, políticas de contratación y asignación de salarios. Desarrolla el siguiente taller de acuerdo a las indicaciones dadas. Muy bien, y gracias. Entonces, primer punto. Para esta primera evidencia, chicos, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Primer punto. Dice que van a consultar en Internet los diferentes formatos que existen para elaborar perfil de cargo. Aquí en el material de estudio, en la página 29 de ese material de estudio, van a ver este formático que ven aquí. Realmente es un formato muy básico. Pero yo les traigo uno para que tengan ustedes un documento de pronto con mayor envergadura documental, para que tengan ustedes, como lo indica la introducción, mayor información para poder que la empresa, a través de este documento elaborado, pueda realizar adecuadamente un proceso de selección, de contratación, de evaluación de competencias, evaluación de desempeño, entre otros aspectos, que es información que se requiere o se capta de este documento. Bien, entonces van ustedes a consultar en Internet, es decir, investigar. Bien, investigan formatos de perfil de cargos, o perfil ocupacional, o perfil de talento humano. Lo pueden llamar de muchas maneras en Internet, pueden encontrarlo de estas maneras. Entonces, ustedes encuentran una cantidad de formatos. Ese es el primer punto. El primer punto, escriben formatos consultados en Internet y pegan los formatos, mínimo 2 formatos que investigaron para ese primer punto en Internet. Bien, ese es el primer punto. Punto número 2, diseñe su propio formato. Una cosa es que yo copie de Internet, tenga una noción de cómo es la estructura de este documento. Ustedes ya tienen aquí una abrebocas. En Internet van a buscar otras opciones, pero ya con esas opciones del material de estudio, más lo que encuentren en Internet, ustedes ya pueden construir su propio documento. Recuerden que la documentación que uno tiene en la empresa no es una documentación estándar para todas las empresas. Es decir, usted puede hacer sus propios documentos de acuerdo a documentos que usted tiene o que usted pueda construir usted mismo, porque cada empresa es diferente y cada empresa requiere cosas diferentes o gestionar diferentes su talento humano.
Entonces van a diseñar su propio formato en el cual van a incluir toda la información necesaria para realizar un buen proceso de reclutamiento y de selección del candidato. Recuerden que reclutar es captar hojas de vida o solicitar hojas de vida, que lo podemos hacer a través de pronto un aviso de prensa o de pronto a través de nuestra página web o de pronto a través de una bolsa de empleo. Eso es capturar o captar o reclutar hojas de vida para poder elegir o suplir una vacante en la empresa. Y de esas hojas de vida es que yo hago mi proceso de selección de acuerdo al perfil del cargo que está aquí, de acuerdo a este perfil, de sus habilidades, de sus competencias, de sus responsabilidades que va a ejecutar, de su formación y experiencia, es que yo elijo cuál es la mejor persona o la idónea para poder ejecutar ese cargo. Bien, entonces ahí ya en el segundo punto es diseñar el formato, simplemente el esqueleto de la información antes de diligenciarla. Bien, esto va en el punto número 2. Punto número 3. Van ahora sí a elaborar o a diligenciar ese documento que ustedes hicieron en el punto número 2. Lo van a diligenciar. Entonces dice, en el formato diseñado anteriormente van a elaborar el perfil de cargo para coordinador de distribución internacional. Van a hacer este perfil para solamente un cargo. Y ese cargo va a ser el cargo de coordinador de distribución internacional. Bien, ¿qué van a tener en cuenta? ¿Qué información debe tener ese formato? Digamos que tengan más bien primero en cuenta estos 10 ítems, deben tenerlos ustedes en cuenta dentro de ese punto 2 para diseñar ese formato. Bien, tengan presente estos requisitos que debe tener este formato de elaboración del perfil de cargo. Este formato de perfil de cargo debe tener estos 10 puntos. Bien. Entonces, ¿qué debe tener ese formato y qué debe diligenciar usted para ese cargo de perfil de coordinador de distribución internacional? Primer punto que debe tener la identificación del cargo. En este primer capítulo de ese formato va a tener ese primer capítulo, nombre del cargo. En este cargo, ¿cuál sería el nombre del cargo? ¿Quién me puede decir? Coordinador de distribución internacional. Exactamente. Entonces, nombre del cargo, 2 puntos, coordinador de distribución internacional. Bien. Segundo ítem dentro de este primer capítulo de este perfil de cargo. Nivel del cargo. El nivel del cargo es el nivel jerárquico, puede ser administrativo, operativo. Bien. ¿Cuál es ese nivel de ese cargo? Asignación salarial, es decir, la remuneración que ese cargo tiene en la empresa. Ese cargo de coordinador de distribución internacional, ¿cuánto gana esa persona en el mes? Bien, pueden poner obviamente un valor simulado porque eso es algo hipotético para una empresa X. Bien, simplemente es para que ustedes sepan cómo se diligencia. Bien, ahí pueden poner un valor simulado, no sé, 4 o 5 millones. Bueno. Área o departamento al que pertenece. Este cargo, ¿a qué área o proceso en la empresa pertenece? ¿Ustedes a qué área consideran que en una empresa pertenece el coordinador de distribución internacional? Y aquí estamos haciéndoles casi la tarea. ¿Logística, profe? ¿Al área de logística? Puede ser. Bien, entonces ustedes ya saben qué van a responder. Dependencia jerárquica. En este punto de dependencia jerárquica dentro de la identificación del cargo, la dependencia jerárquica, como su nombre lo indica, es de quién depende esa persona. ¿Quién es el jefe inmediato de esa persona? Jerárquicamente, es decir, en su organigrama, en su estructura organizacional de esa empresa, ¿dónde está ubicado ese cargo? El coordinador de distribución internacional debe tener un jefe. Puede ser o el subgerente o el gerente, o puede ser el jefe o el líder de distribución física internacional de la empresa. Bien, entonces aquí lo que vamos a definir es, depende jerárquicamente de qué cargo. Bien, entonces pondrían el jefe de este personaje. ¿Vale? De igual manera es necesario determinar si tiene o no personal a cargo. Entonces, es importante también en este primer capítulo de identificación del cargo, no solamente saber quién es su jefe, sino quién es a quién tiene a cargo. Entonces, ese jefe, yo soy coordinador de distribución internacional en la empresa, yo a quién mando, quiénes son mis subordinados. Entonces, yo puedo ser jefe de quién como coordinador de distribución internacional en una empresa. ¿De quién? Profe, qué pena le interrumpo, es que la compañera Lady de Valencia está levantando la mano desde hace ratico. Vale, Lady, regálame un minutico, termino este primer punto y ya te doy la palabra, ¿vale? Les pregunto nuevamente,
Es necesario determinar entonces quién es el subordinado del coordinador de distribución internacional. ¿A quién creen que él manda en una empresa? A las personas de bodega, a las que Auxiliar hacen de recepción bodega, de auxiliar de mercancía. rutas. Bien, Ujú. entonces ahí ya sabemos a quiénes son los cargos que él manda o quiénes son sus subordinados. Bueno, ese es el primer punto de ese formato, ya sabemos cómo lo vamos a diligenciar. Ya vamos con el punto 3.2, ahora sí le cedo la palabra al aprendiz. ¿Cuál es su pregunta, Lady? No, profe, discúlpeme, es que está cuadrando la pantalla para que saliera completa, entonces se me fue la manita. Lady, Qué eso y la pena. pausa activa. Ok, Sí, sí, perfecto. no, estoy Gracias, Lady. entendiendo bien. Está fácil la tarea. Sí, está fácil. La verdad, el talento humano es muy fácil. Bien explicado, es fácil. Bueno, entonces, 3.2. Este formato va a tener un segundo capítulo que es el punto objetivo del cargo. Ese formato, miren que aquí dice objetivo o misión del cargo, que es lo mismo que el objetivo del cargo. ¿Para qué existe o cuál es la misión de ese cargo en la empresa? Sería la pregunta que ustedes se van a hacer. ¿Por qué existe? ¿Para qué creen ustedes que existe un coordinador de distribución internacional en una empresa? Eso no lo vamos a responder ahorita porque es lo que ustedes van a hacer. Lo que les digo es que esas son las preguntas que ustedes se van a hacer para responder adecuadamente a ese segundo punto. ¿Bien? Punto 3.3, que es el contenido de ese formato. ¿Qué dice ahí? Dice que van a especificar los requisitos para ejecutar o ejercer ese cargo. Miren que deben ustedes definir cuál debe ser la formación académica del coordinador de distribución internacional, cuál debe ser el nivel de experiencia en años o en meses, y la experiencia no solamente la vamos a describir como general, sino también específica. Nosotros podemos ser, por ejemplo, jefe de una organización, ¿bien? Yo puedo decir que esa persona, para poder ejercer ese cargo, haya sido gerente o haya sido jefe de un proceso. Pero también puedo decir que esa persona debe ser jefe del proceso de logística o del proceso de distribución física internacional en una organización. Es más, puedo especificar hasta de qué tipo de organización. Por eso, la experiencia específica. Puedo hacer un perfil de cargo muy genérico o muy específico o de parte y parte. Bien, ustedes deciden cómo lo van a diseñar. Punto 3.4 de este formato de perfil de cargo. Descripción de las funciones. En este punto se van a preguntar qué actividades o tareas realiza ese cargo. ¿Qué actividades o tareas realiza ese cargo? Recuerden que cuando yo voy a describir funciones o responsabilidades que ejecuta ese cargo, digamos, bueno, las responsabilidades no, aquí las funciones o actividades que desarrolla ese cargo, lo que ustedes deben tener en cuenta es que la redacción debe ser en verbo infinitivo, o ir. Por ejemplo, ¿qué haría, por ejemplo, un coordinador de distribución internacional? Verificar las rutas en un periodo de tiempo determinado que se han generado. Bien, verificar. O ir. Bien, muy bien. ¿Cuántas funciones debo describir? Mínimo, instructora. Yo creería que para este cargo que tiene tanta responsabilidad en una empresa, yo creo que mínimo deben describir unas 5 funciones. Y eso se quedan cortas. Pero para efectos del ejercicio, les solicito mínimo describir 5 funciones para el cargo de coordinador de distribución internacional. Bien. 3.5, habilidades específicas. Aquí se van a preguntar qué habilidad requiere este cargo para ser desempeñado. Ejemplo, requiere que tenga una excelente comunicación asertiva, que genere empatía con las demás personas, que tenga una buena relación interpersonal, etc. Bien, aquí les puse unos ejemplos, pero son ejemplos, no es que sobre eso van a responder. Bien. Bien, 3.6, competencias generales y técnicas. La competencia que es de una persona. La competencia de una persona es la capacidad con la que ésta aplica sus conocimientos y las habilidades con el fin de conseguir los recursos previstos. ¿Qué capacidad requiere esa persona para que sea competente para ejercer ese cargo de coordinador de distribución internacional? ¿Qué capacidades? Bien, entonces voy a darle aquí la palabra a le voy a abrir la puerta a Ladies, que se vincula en este momento a la sesión. Ladies, bienvenida. Muy bien, entonces ahí van ustedes a describir las funciones las competencias, disculpen, que desempeña ese cargo. Bien, competencias generales y específicas. ¿Qué diferencia hay entre una competencia general y una técnica? La general, por ejemplo, para una empresa.
Una competencia general para todos los trabajadores es que tengan buena capacidad de comunicación. Capacidad de comunicación asertiva es una competencia para todos los trabajadores de una empresa, que se sepan comunicar. Pero ¿qué es una competencia técnica? Por ejemplo, que esta persona maneje, por ejemplo, software. Que este cargo maneje el software, por ejemplo, SAP, o por ejemplo el software de ruteo que tenemos nosotros en la empresa. Bien, que tenga de pronto esa habilidad de manejo de sistemas de información específica. Obviamente, esa competencia no se la voy a pedir a todos los cargos, solamente específica para ciertos cargos. En este caso, analizaría, entre otras, obviamente, cuál es la ideal o cuáles son las ideales para que ese cargo sea adecuadamente ejercido, desarrollado, desempeñado. Bien. Punto 3.7. Conocimientos requeridos para ocupar el cargo. ¿Qué necesitamos que esa persona sepa o conozca para poder ejercer ese cargo? ¿Qué conocimientos? Entonces, es importante que sepan ustedes que los conocimientos es lo que yo necesito que esa persona, antes de que llegue a la empresa y yo la adopte, porque yo siempre digo que cuando uno recibe un trabajador en la empresa, casi que lo está adoptando, lo adopta en todo sentido, en su conocimiento, en su experiencia con la que viene, en sus enfermedades laborales previas, y lo adopta como persona porque en la empresa esa persona va a tener un plan de carrera, esa persona va a tener un enriquecimiento personal, entre otros aspectos. Entonces, esos conocimientos que yo necesito para que esa persona, cuando ejecute su cargo, los plasme y se vean en su diario laboral. ¿Bien? 3.8. Responsabilidades. Las personas tenemos responsabilidades en las empresas. Algunos tenemos responsabilidades por manejo de dinero, otros tenemos responsabilidades por manejo de personas, otros tenemos responsabilidades por manejo de equipos, de materiales, entre otros. Este cargo particularmente, ¿qué consideran ustedes que se le debe asignar como responsabilidades? Obviamente relacionadas a su razón de ser o misión del cargo. Eso es lo que ustedes van a escribir en responsabilidades. Ya les voy a mostrar un ejemplo diligenciado para que ustedes tengan referencia. Ustedes saben que yo los consiento mucho, pero de esa manera espero una muy buena respuesta en sus entregas. Punto 3.9 de esta evidencia 1. Requerimientos físicos y mentales. Normalmente hay actividades o funciones que deben ser desempeñadas con requerimientos físicos de la persona. Bien, se necesita que esa persona de pronto ejerza fuerza en el desempeño de sus labores y si esa persona de pronto físicamente no cuenta, pues no podría ejercer adecuadamente esa labor. O mentalmente de pronto esa persona que tenga buena capacidad de concentración. Estos requerimientos físicos y mentales se necesitan especificar particularmente para este rol que va a ejercer ese trabajador en la compañía. Bien. Eso es importante también tener en cuenta que para poder probar que ese trabajador es funcional o que realmente cuenta con esos requerimientos físicos y mentales, debe hacer pruebas previas en su proceso de inducción previa a la contratación. Bien. Porque una vez yo ya lo he adoptado en la empresa, si esa persona no cumple con ese requisito, pues realmente no podría ejercer la labor y por tanto no lo podía contratar. ¿Bien? Bien, último punto a tener en cuenta en este formato, exámenes ocupacionales que se requieren. Que, como les comenté en el punto anterior, y eso se relaciona mucho con el punto siguiente, ¿qué exámenes ocupacionales necesito que esa persona se le realicen antes de ingresar? Por ejemplo, si esa persona, como coordinador de distribución internacional, para ingresar, ¿qué dice el profesiograma? ¿Qué dice la empresa que debe realizar? Debe esa persona tener, de pronto, se le debe hacer un examen de glicemia, ¿bien? O un examen de hemoglobina completa, un cuadro hemático completo. O se le debe hacer un examen de audiometría, ¿bien? Si se le van a dar órdenes, que realmente él esté en sus 5 sentidos en cuanto a su parte de escucha. También la parte de optometría, si esa persona va a estar con un computador ingresando información o analizando información, necesito que esa persona vea muy bien. Puedo tomar, digamos, otras opciones de acuerdo al cargo. En este caso, ustedes analizan cuáles son los exámenes más recomendables para este perfil. ¿Bien? Aquí, estimados aprendices, les voy a mostrar un ejemplo de un perfil de cargo ya diligenciado, en donde les puse cada punto diligenciado, que espero le tomen foto, donde miren que ustedes ven el primer punto con el contenido del primer punto de ejemplo. Obviamente no es para el cargo, sino para otro cargo, porque tampoco les puedo hacer la tarea completa.
Pero aquí ya tienen ustedes un ejemplo de referencia perfecto para que puedan ustedes desarrollar el de este cargo. Acá tienen la misión del cargo u objetivo del cargo, tienen las funciones, tienen los exámenes ocupacionales, por ejemplo, para este cargo, el nivel de esfuerzo mental, físico. Miren aquí cómo se describe como ejemplo, las responsabilidades, como les había explicado, requisitos de experiencia, competencias generales y específicas, conocimientos requeridos para el cargo. ¿Bien? ¿Qué más quieren mis chicos? ¿Vamos bien? ¿Me confirman si son tan amables? Sí, señora. ¿Preguntas hasta Sí, acá? profe. No, ninguna. Ok, yo creo que esta evidencia es muy sencilla, siempre y cuando le hayan prestado mucha atención. Y se me guíen, por favor, en este documento que les estoy mostrando de referencia para que puedan hacer de manera adecuada el perfil del cargo para este cargo propuesto. ¿Bien? Bueno, ya he explicado el punto 1, 2 y 3. Ahora voy a explicar los dos últimos puntos de esta primera evidencia. El cuarto punto de esta primera evidencia dice, de acuerdo al perfil realizado anteriormente, vamos a responder a estas 5 preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles considera que son las competencias laborales que requiere un coordinador de distribución física internacional? Ustedes ya las debieron haber descrito, pues aquí simplemente es una prosa, un texto o un párrafo lo que ustedes van a responder. Segunda pregunta, ¿cuáles son las políticas laborales en una organización y cómo están relacionadas con la contratación de personal? No les voy a responder la pregunta, pero esto ustedes ya con lo que han visto de planeación estratégica, lo que han visto del día de hoy, ustedes ya pueden responder perfectamente esta pregunta. Tercera pregunta, para el cargo de coordinador de distribución internacional que analizaron en el punto 3, ¿cuáles considera deben ser los criterios para determinar ese salario? Recuerden que digamos que, y aquí les voy a ayudar un poco, en una empresa el salario no se determina a ojo, se hace realmente un estudio de salarios, se determina para ese estudio de salarios, cada cargo se analiza el perfil del cargo, se analiza las responsabilidades, el nivel de complejidad de sus funciones, se analiza su nivel de formación, nivel de experiencia, intensidad de o jornada de trabajo, si tiene cuántas personas tiene a cargo. Y toda esa información previa de entrada es la que se analiza y se designa una remuneración salarial para cada cargo. Bien, entonces, eso para que lo analicen entre otros aspectos que son importantes a tener en cuenta. Siguiente pregunta. Como coordinador, ¿qué estímulos y recompensas utilizaría para premiar el desempeño de sus subalternos? Usted, siendo el coordinador de distribución internacional, tiene sus subalternos que ya anteriormente hablamos de quiénes pueden ser esos subalternos de ese coordinador. Usted, con ese rol, ¿cómo estimularía y cómo recompensaría a su personal? Bien, eso se lo dejo para que lo mediten. Y última pregunta, ¿cuáles son las estrategias que debe implementar un coordinador de distribución internacional para incrementar la productividad de sus subalternos? ¿Cuáles son las estrategias? Bien, que ese coordinador implementará para incrementar la productividad de sus subalternos. Bien, muy relacionada con la anterior, pero diferente en cierto modo. Y el punto 5, estimados aprendices de esta primera evidencia, dice que de acuerdo a los conocimientos adquiridos a través del desarrollo de estos puntos, va a responder usted a este caso de estudio. Bien, le voy a pedir el favor a Liliana que nos lea este caso de estudio. Liliana, te agradezco por favor leer el caso de estudio de esta situación. ¿Te escuchamos? Sí, señora. Dame 5, me estoy acomodando. Ya. Situación. La empresa ABC distribuye sus mercancías a nivel internacional, por lo cual sus contenedores están cargados para realizar el proceso de distribución, saliendo desde Bogotá al puerto de Cartagena y con destino a Finlandia. Por error involuntario, el departamento de producción olvidó colocar un sticker a la mercancía. El jefe de producción se percata del error e informa de manera inmediata al coordinador. Es importante tener en cuenta que el contenedor debe ser despachado en el transcurso del día, ya que debe salir del puerto a los siguientes días. Muy bien, gracias. De acuerdo a lo que Liliana este caso que acaba de comentar Liliana, van a responder a la siguiente pregunta.
Define las estrategias que se pueden utilizar para solucionar este inconveniente que se presenta en este caso, teniendo en cuenta su perfil como coordinador de distribución internacional. Bien, se van a personar de ese rol y van a responder frente a esta situación cómo van a solucionarlo. Bien. Bien, esta evidencia, gracias Liliana, esta evidencia se va a evaluar. Hay un audio prendido, ¿me pueden cerrar por favor el audio? Les agradezco. Muy bien. Esta evidencia, estimados aprendices, la van a tener en cuenta que va a ser evaluada a través de 18 criterios. Cada criterio tiene una ponderación diferente para que por favor lo tengan en cuenta durante el desarrollo de esta evidencia. Preguntas de la evidencia 1, taller perfil de cargo basado en las competencias y políticas de la organización. ¿Hay de casualidad por ahí? No, señora. No, señora. María Esther, ladies, las... Todo claro, profe. ¿Se puede volver tantito para poder tomar la foto que se me olvidó, por favor? Ay, espérame porque Qué pena. creo que... Un minutico porque no me está dejando pasar. Un minutico porque no me está dejando salir. No me voy a salir de la presentación. Ya, solo me deja seguir. ¿Me puedes hacer el favor, Eric, de pasarle el pantallazo a tu compañera? ¿Se pueden pasar ahí el teléfono, por favor, en interno? Les agradezco. No me puedo devolver. Disculpen ustedes. No sé qué pasa, pero no me deja devolver la diapositiva. Disculpen. Bueno, vamos a explicar la evidencia número 2, esquema gráfico de definir estrategias y políticas de negociación entre los actores de la cadena de abastecimiento. Bueno, esta evidencia también está disponible como las 3 que se explican el día de hoy. Y el primer documento explica la evidencia y el segundo los criterios sobre los cuales vamos a calificar esta evidencia. El material de formación, muy importante leerlo, que ya les había indicado en la evidencia anterior. Y para esta evidencia 2, estimados aprendices, van a tener en cuenta el material complementario, actores de la cadena de suministro y el documento, la cadena de suministros. Esos son los dos documentos importantes, estimados aprendices, leer previo al desarrollo de esta evidencia. Y esta evidencia también es sencilla, van a hacer un video en esta evidencia, van a tener en cuenta entonces lo que voy a indicar a continuación. Le voy a pedir el favor a María Esther que me lea la introducción a esta segunda evidencia. Vamos a leer desde la evidencia, María Esther, por favor, hasta se está negociando. María Esther, te escuchamos, mil gracias. Evidencia 2, esquema gráfico. Desde ahí, profe. Definir estrategias políticas de negociación entre los actores de la cadena. El término negociación se entiende como la acción que se realiza entre dos partes para el logro de un objetivo que los beneficie mutuamente. Es por esto la importancia de definir las estrategias y políticas de negociación que se debe o que debe realizar cada uno de los actores de la cadena de suministro y su administración. Además, se debe recordar que las políticas de negociación varían dependiendo de cuál de los actores hace las veces de proveedor y comprador dentro de la cadena de suministro y sobre qué tipo de producto y o servicio se está negociando. Exactamente, muy bien. Entonces dice, gracias María Esther, dice que de acuerdo a lo que acaba de comentar su compañera, y con el fin de profundizar en este tema, van a elaborar un esquema gráfico, teniendo en cuenta ese esquema va a tener estos puntos que están a continuación. Aquí voy a hacer una claridad. En el punto 7 dice que va a haber una sesión virtual. No vamos a hacer ninguna sesión virtual. Ustedes van a hacer un video donde va a responder o van a sustentar o a explicar ese esquema en ese video. Bien, entonces, eso para que lo tengan presente, el punto 7 no se va a dar como se plantea en esta evidencia, lo que van a hacer es un video, donde van a demostrar o exponer este esquema gráfico. Vamos a explicar entonces qué es lo que van a hacer para esta evidencia. Primer punto, la inclusión de los actores de la cadena de suministro. En este esquema gráfico, ¿y qué es un esquema gráfico? Primero que nada, un esquema gráfico es una representación a través de imágenes o gráficas sobre una temática. ¿Cómo qué esquemas tenemos? Un mapa mental, como lo estamos viendo acá, un mapa conceptual,
puede ser en PowerPoint. Tenemos nosotros una opción que se llama tenemos en PowerPoint que se llama Smart Art. Podemos nosotros hacer diferentes opciones y diseños con circulitos, triángulos, flechas. De pronto es una herramienta que ustedes pueden hacer uso, o pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un esquema como tal gráfico. Lo que quiero dejarles a ustedes claro es que ese esquema debe ser gráfico, ¿bien? A través de alguna de esas herramientas que acabo de mencionar. Entonces, en ese esquema van a incorporar dentro de ese esquema los actores de la cadena de suministro. ¿Y cuáles son los actores de la cadena de suministro? ¿Quién puede decirme? El proveedor, la fábrica o la Fabricante o planta productor. de producción, ¿sí? Está en... Después de eso, ¿qué sigue? ¿El producto terminado? ¿Para dónde va? Producto terminado va para los distribuidores y el distribuidor para, digamos, puede ser mini mercados o cliente directo. Exactamente. De acuerdo a los canales de distribución, o corto o largo, y lleva al consumidor final. Bueno, entonces ustedes ya tienen en cuenta el primer punto, ya saben qué se debe responder. Punto 2, que deben contemplar dentro de ese esquema gráfico. La interacción entre los diferentes actores de la cadena de abastecimiento según la caracterización de los clientes. Para este punto van a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué niveles de contacto tiene el proveedor con el productor? ¿Qué nivel de contacto tiene el productor con el distribuidor? Y el distribuidor con el cliente, para lograr satisfacer las necesidades y expectativas de este cliente final. Recuerden que la cadena de abastecimiento gira en torno al consumidor final. Bien, ese es el segundo punto. Tercer punto. El modo de contacto entre los actores de la cadena de suministro teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas. Para este punto se van a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué medios tecnológicos utiliza cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento de un producto X? Pueden tomar la empresa que ustedes hacen siempre las evidencias, o pueden hacer esto para un producto cualquiera, de una empresa cualquiera, ficticia puede ser. Entonces aquí, ¿qué medios tecnológicos utiliza cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento de un producto X para la transferencia de información de unos con otros? Bien, por ejemplo, ¿qué medios tenemos? Como por ejemplo la internet, extranet, correo electrónico, videoconferencias, móvil, celular, entre otros aspectos o herramientas tecnológicas tenemos. Bien, bueno, vamos al cuarto punto de esta evidencia, número 2. Las estrategias y políticas de negociación entre los actores de la cadena de suministro. ¿Qué estrategias y políticas de negociación podemos tener con cada uno de los actores de la cadena de suministro? Vamos a explicar esto de las estrategias de negociación en la siguiente diapositiva, ya les voy a explicar. Entonces, estos 4 puntos deben estar contemplados, esa respuesta a esos 4 puntos van a estar contemplados dentro de ese esquema gráfico. Y ese esquema gráfico debe ser respondido a través del video que ustedes van a grabarse explicando estos 4 puntos. No se va a realizar sesión virtual como lo establece el punto 7, como lo indica el punto 7. Por el contrario, él o los aprendices, si es que esta evidencia la van a hacer individual o grupal, van a exponer su esquema gráfico en un video. Acá, como lo vemos, pueden hacer una sesión en Google Meet, se graban, o en PowerPoint. He visto que hay varios aprendices que en PowerPoint también ya se puede, hay una opción que dice grabar. O como siempre han hecho sus videos, en la misma herramienta que siempre han hecho sus videos. En el cual entonces van a incluir la respuesta a sus 4 puntos. Bien, hasta aquí les explico entonces el contenido. Miren ustedes las diversas opciones de esquemas gráficos que podemos tener. En PowerPoint, aquí les hice hasta el pantallazo, hay una herramienta que se llama Smart Art. Tienen todas estas opciones para hacer esquemas gráficos con colorcitos, bueno, toda la opción. Acá hay otro esquema gráfico que ustedes mismos pueden crear. Acá tienen un mapa mental, miren que pueden hacer circulitos con la información de los 4 puntos que les solicité. Miren todas las opciones que tienen ustedes para abrirles la mente, para que no entreguen siempre un mapa conceptual, siempre un mapa mental. Miren que pueden ustedes sacar mejor provecho de ese conocimiento. ¿Bien? Bueno, aspectos a tener en cuenta para realizar la identificación, clasificación y caracterización del cliente. Bueno, entonces, el cliente, tenemos varios tipos de clientes, tenemos 2 tipos de clientes más bien. El cliente empresario,
que es el que, por ejemplo, compra la mercancía para producir bienes o servicios, y el cliente consumidor, que es el que compra la mercancía para su beneficio propio digamos, satisfacer su necesidad. Profe, perdón, la interrumpo, qué pena. ¿Esta ya es ¿Sí? la evidencia 3 o sigue siendo parte de la evidencia 2? Voy a explicar la teoría de la evidencia 2. Ah, ok, listo. No he Señora, pasado con la 3. lo Aún voy en intenté la 2. ayer, entonces quería confirmar. Gracias, profe. Perfecto. Mil gracias a ti por preguntar. Tipo de mercado que pertenece, qué características tiene ese mercado, qué necesidades y requerimientos tiene ese mercado. Todo esto lo debo analizar para poder, de toda esa gran masa de personas a las que yo puedo llevarle mi producto, cuál realmente es la que me interesa o a la que me debo concentrar. Debo revisar también quién o quiénes utilizan ese producto, cuánto pueden llegar a comprar y con qué frecuencia, cuándo harían esa compra, dónde lo van a adquirir o dónde lo van a comprar o dónde lo van a ubicar, cómo lo van a utilizar. Esta información la tienen ustedes en la página 50 a la 53 del material de estudio. Chicos, este material también me indica cómo hace la caracterización de los clientes. Ya en el video vimos una parte, pero también es importante que tengan en cuenta que para caracterizar un cliente, es decir, entre toda la gran nube de clientes que puedo yo llegarle, debo tener en cuenta identificar sus características como comprador. ¿Bien? ¿Qué tan fácil es acceder a esa población? ¿Qué tan fácil es medir ese segmento o calcular la cantidad de personas que puede ser la cantidad de participantes de ese segmento de mercado al que le voy a llegar? Durable o duradero, porque no puedo hacer esta tamización o esta clasificación de mi segmento y estarla cambiando constantemente. Bien, sí debo analizar mis clientes, yo debo analizar sus características constantemente, porque el cliente, lo que quiere el cliente hoy no es lo mismo que el cliente de mañana. Bien, entonces sí debo estar evolucionando con el producto para que esté constantemente satisfaciendo esas necesidades fluctuantes en el tiempo. Características de cliente industrial o empresarial. Entonces, yo, por ejemplo, soy, por ejemplo, Alpina, y yo le vendo, por ejemplo, de pronto puedo venderle también queso a una empresa que hace de pronto arepas. ¿Bien? Entonces, esto es, por ejemplo, una opción. Características generales de ese cliente industrial o empresarial. Este cliente realiza una compra de manera directa, evitan intermediarios. Reciprocidad. Prefieren comprar a proveedores. Esto es una de las características de este tipo de cliente. También realizan leasing. ¿Qué es eso de leasing? Esto ya es, digamos que, de la parte financiera. Una empresa adquiere leasing cuando desea adquirir maquinaria y equipo de manera en financiamiento. Entonces, aquí les dejé el concepto de leasing, que es un mecanismo de financiación mediante el cual una entidad financiera, ya sea, por ejemplo, Bancolombia, que es el arrendador, le entrega a un arrendatario, por ejemplo, a un empresario, por ejemplo, una máquina X, ¿bien? Y esta persona debe cuidarla, obviamente, y va a usar esa máquina y a gozar en un periodo de tiempo, pero va a tener que pagar un canon periódico por el uso o usufructo de esa máquina o de ese equipo. Es un ejemplo de arrendamiento de maquinaria de equipo llamado leasing, que se hace a través de una entidad financiera que tenga, obviamente, esta opción de leasing. Consignación. Aquellos clientes que pertenecen a cierto canal de distribución y prefieren tener la mercancía por determinado tiempo. Estas son algunas de las características de un cliente industrial. Es una persona que es racional, que tiene reconocimiento de marca, servicio, calidad, experiencia, precio, innovación. Bueno, esto en cuanto a la característica de un cliente empresario, pero esta es la característica de un cliente consumidor, que es el que directamente estamos orientadas toda la cadena de suministro para poder satisfacer sus necesidades. Este cliente, estimados aprendices, se caracteriza porque, digamos, requiere satisfacer una necesidad particular, ¿bien? Podemos tener entonces clientes potenciales, que es
aquel que podría estar interesado en mi producto, pero de pronto tiene la intención, tenemos la característica de que puede ser ese cliente, pero aún no ha llegado a la empresa a adquirirlo, ¿bien? Comprador eventual, es aquel cliente que decide la compra en cualquier momento, pero no necesita motivación, ¿bien? Va, compra de pronto cada mes ese producto, pero de manera eventual, como es su nombre. Cliente habitual, lo tenemos todos los lunes o una vez por semana, sabemos que es un cliente frecuente, ¿bien? También debemos tener en cuenta para esa caracterización de nuestro cliente dónde está ubicado, cuál es su estratificación, cuál es su clase social, cuál es su nivel de ingreso, su poder adquisitivo, como lo dice ahí, normalmente quiénes me compran, cuál es su profesión, nivel educativo, cómo es su estilo de vida, por qué me compra, ¿bien? ¿Cuál es su personalidad? Porque también en cuanto a la personalidad también es importante para la decoración de la vitrina. ¿Cuáles son esos valores que puede llegar a tener ese cliente potencial? Sus creencias pueden ser religiosas, ¿bien? O de pronto de consumo, es vegano, por ejemplo. Actitud, se evidencia si le gusta o no el producto. Percepción, cómo interpreta la información de los medios sobre determinado producto. Porque los medios de comunicación yo puedo percibir cuando veo esa propaganda de una manera, pero puede ser que se esté dando de manera ambigua la información y se reciba de otra. Aprendizaje determina qué tan fácil adquiere la habilidad para la manipulación del producto, ¿bien? No es lo mismo que de pronto yo le explique cómo usar un iPad a una persona de un nivel de formación a una persona que tiene un nivel de formación C. Bien, entonces también tengo que conocer eso para el perfil para poder que el cliente se apersone adecuadamente del producto que le estoy ofreciendo para satisfacer cierta necesidad. Bueno, políticas de negociación. En el material de estudio está esta información para que lo tengan presente. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando usted va a hacer una negociación? Pues yo voy a tener en cuenta el precio. Pues uno diría, no, es que voy a comprarle solo al que me ofrezca más barato, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Solamente podría basarme en este criterio? ¿Lo más barato? ¿Lo barato sale caro? ¿Qué opinan? No, señora, no es lo económico, sino lo calidad del producto. Exactamente, pues debo analizar varios criterios y es importante que ustedes los dejen concebidos para las políticas organizacionales de negociación. Las bonificaciones. Este es un factor importante en el proceso de negociación porque si, por ejemplo, el cliente me paga a mí pronto, puede ser que yo le dé un descuento o si me compra por cantidad, también puede haber una bonificación, un descuento. Garantía y servicio. Establecer la seguridad que los productos cumplen con las especificaciones requeridas. Yo también tengo que brindar una garantía al cliente sobre los productos que les estoy vendiendo, les estoy ofreciendo. Tiempo de entrega. Plazo de la entrega. Debe especificarse el tiempo en que yo voy a entregar el producto una vez la orden de compras ha sido radicada. Eso también lo debo dejar específico en el proceso de negociación. Todos estos son los criterios que yo debo concebir durante un proceso de negociación con un cliente, ya sea un cliente empresario o un cliente directo. Bien, el cliente final. Condiciones de pago. También debe especificarse las condiciones de pago y estas deben estar ligadas al presupuesto con que cuentan los departamentos. Claro, pues yo puedo decir que, por ejemplo, le voy a dar una opción de pago cada 30, 60, 90 días, pero pues la empresa puede esperar tener flujo de caja hasta dentro de 3 meses para pagar nómina mensual. Pues, tengo que analizar todo esto antes de sentarme a negociar con alguien en donde voy a poner en riesgo de pronto los ingresos de la empresa. Bien, entonces también debo analizar no solamente esos aspectos, sino lo que no es negociable, que es la calidad. Yo pienso que cuando uno adquiere un producto o una materia prima, nosotros no podemos negociar precio por la calidad. La calidad es un aspecto fundamental en todos los procesos organizacionales y esto no es negociable. Bien, porque va la imagen de la empresa. Bien, si yo recibo un producto en desperfecto o en mal estado para poder hacer un proceso de transformación en un proceso productivo y genera un producto no conforme, obviamente un producto que no va a satisfacer las necesidades o se va a dañar muy rápido, entonces va a generar la credibilidad de la marca de manera negativa.
Comprender a la otra parte. Por ningún motivo se debe exigir o obligar a las organizaciones a ser únicos proveedores o garantizar que no realizarán compras a otros proveedores. Digamos que lo que es monopolio, yo creo que ya eso era antes, ¿bien? Que yo de pronto tenía una sola opción y pues digamos que uno se ajustaba a lo que le dijeran en cuanto a precio, en cuanto a forma de pago y demás. Pero ahorita tenemos muchas opciones para poder adquirir el mismo producto con diversos proveedores, entonces esto pues realmente es importante tenerlo presente. Bueno, tipos de negociación según el número de pena la interrumpo. participantes. ¿Disculpa? ¿Sí, Lady? Qué pena Ahora sí. cuando hicimos, qué pena, profe. Cuando hicimos, me llamó mucho la atención. ¿Cómo se va a Te pagar? escucho A entrecortado. No sé si cuotas. solamente soy yo. No, pero es que aquí es malo el internet. O sea, en la tabla de costos elaboramos, entonces decía una pregunta, ¿cómo vamos a pagar la mercancía? O sea, ¿cómo ellos nos van a pagar a nosotros la mercancía? Me llamó mucho la atención porque si son empresas tan grandes, ¿por qué esto pagan como a cuota? Profe, o sea, no me, Sí, yo te no digo. me, ¿Por qué se demoran tanto en pagar? Porque se apalancan de los proveedores. Bien, entonces usted va a tener como empresa un flujo constante de efectivo, pero apalancándose de los proveedores porque no les está pagando mensual, ni mensual, ni trimestral de pronto. Entonces usted va a usar esa plata en ese tiempo para otras cosas. Eso se debe hacer, obviamente, por política organizacional de manera estructurada, porque cuando es ya la hora de pagar, esa plata ya debe estar disponible para pagar. Entonces, si no está disponible, pues ya habría un problema con la negociación previamente pactada. ¿Bien? ¿Lady? sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, puedo hacer la negociación también individualmente o puedo llevar mi grupo de líderes, por ejemplo, la jefe de financiera y el jefe de proceso para hacer la negociación, por ejemplo, o el de compras también lo puedo llevar un grupo o puedo yo como gerente hacer la negociación con el otro gerente. ¿Bien? O puedo hacerla directa o indirectamente. Puedo hacerlo a través de una videollamada, puedo ir directamente, o puedo hacerlo a través de un tercero. Yo puedo enviar a mi jefe de compras y yo le delego esa responsabilidad a él, pero no voy directamente yo. Puede ser face to face o cara a cara, de manera telefónica, por videollamada, como les digo, o a través de un representante. Bueno, entonces, esta evidencia, estimados aprendices, la van a desarrollar. Es muy sencilla, era importante para mí explicarles las estrategias de negociación. Sin embargo, el material de estudio están explicadas, pero es importante que las escuchen desde mi punto de vista para que les quede fácil comprenderlas bien. La evidencia número 2, estimados aprendices, va a ser evaluada a través de estos 7 criterios. Esta evidencia, recuerden que puede ser desarrollada de manera individual o grupal, al igual que la evidencia número 1. ¿Tienen de casualidad preguntas de la evidencia número 2, estimados aprendices? Por favor, ¿me confirman? No, señora. No, señora. Creo que las 2 evidencias han sido muy sencillas. En este punto ustedes ya han tenido un gran bagaje en el desarrollo de evidencias anteriores, por eso la ven muy sencilla y es realmente así. Vamos a explicar la última evidencia entonces para esta actividad de aprendizaje número 2, evidencia técnica 3, llamada ficha de caracterización, identificar las características de los clientes. ¿Hay alguna pregunta, creo? ¿Me confirma Liliana si hay alguna pregunta en el chat? Alejandro tiene la manita Eric, levantada. ¿lo escuchamos? Perdón, profe, perdón, se me fue el dedo. Ah, y otra pausa activa del día de hoy. Se pusieron de acuerdo con Lady, como son de la misma ficha. El dedo. Mentira, molestándote. No se escucha, profe. Se trabó, profe. Ahora sí. Profe, se le había ido el audio. Ah, es que soy en el centro de formación y el internet no es muy bueno. Bueno, ahora sí me han escuchado, ¿bien? Sí, señora. Bueno,
Pues les comento que esta evidencia, en la evidencia se establece que sea grupal, de manera grupal. Traten en lo posible de hacerla de manera grupal. Si ven que no se puede, pues toca individual, pero en lo posible esta evidencia debe ser grupal. ¿Bien? Bueno, esta evidencia 3, bueno, está disponible en plataforma, el material de estudio está disponible, y para esta tercera evidencia, chicos, el material complementario a leer es el material Actores de la cadena de suministro y guía para la participación exitosa en grupos de trabajo. Bueno, esta evidencia es muy sencilla, pero debe ser investigación. Entonces, voy a explicar esta evidencia 3. Le voy a pedir el favor a Eric que nos colabore leyendo esta evidencia, la introducción de esta evidencia. Eric, te agradezco por favor leer hasta las siguientes indicaciones. Mil gracias. Sí, señora. Para las empresas la razón de ser es el consumidor final. Es por esto la importancia de tener una buena estructura organizacional y logística que les permita suministrar a los clientes internos y externos bienes y servicios de excelente calidad que favorezcan sus necesidades y cumplan sus expectativas según las características del mercado. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de continuar afianzando los conocimientos adquiridos durante este programa de formación, reúnase con un grupo de trabajo conformado en las anteriores actividades de proyecto y realicen una ficha de caracterización. Para ello, tengan en cuenta las siguientes indicaciones. Muy bien, gracias, Eric. De acuerdo a lo que acaba de leer Eric, el objetivo de esta evidencia es realizar una ficha de caracterización de clientes. Ese es el objetivo. El resultado final de esta evidencia es entregar una ficha de caracterización de clientes. Para eso se va a hacer mediante estos 3 puntos esta evidencia. Primero, van a consultar en Internet temas referentes a caracterización de clientes y van a buscar formatos de caracterización de clientes en Internet. La evidencia número 1. El objetivo es conocer los formatos de caracterización de clientes ya existentes en el mercado como referencia para poder hacer el propio o el de ustedes. Bien, entonces ahí pueden anexar 2 formatos de caracterización de clientes que ustedes hayan encontrado en Internet para responder al primer punto. Bien. Bueno, para desarrollar esta evidencia, estimados aprendices, van a tomar como referencia la empresa donde siempre han desarrollado estas evidencias de manera grupal. Las evidencias de su tecnología de manera grupal. Bien. ¿Del primer punto hay alguna pregunta? Chicos. Chicos, ¿están ahí? No, señora. Está todo claro. Señora. Gracias. Punto número 2. Bueno, entonces una vez yo ya he analizado lo que hay en Internet, porque a ustedes les encanta buscar en Internet, entonces mire que las evidencias se prestan para eso. No, mentira, molestándolos. El punto número 2, ustedes van a diseñar su propio formato. Teniendo en cuenta lo que analizaron o investigaron en el punto 1, en el segundo punto ya van a hacer su propio formato de ficha de caracterización de clientes. Este diseño de ese formato, entonces, va a contener la siguiente información. En este punto se requiere que solo se diseñe un formato que contenga los siguientes 3 puntos, es decir, hasta el mismo contenido le estamos dando el formato, como en el punto de la evidencia, como la evidencia número 1. Va a tener ese formato que el contenido es la segmentación del mercado. En este describe el mercado al que pertenece, ¿bien? Y qué necesidades se satisfacen al cliente. Ya les tengo ya el formato de ejemplo, pero por favor presten atención, que ya les tengo un formato previo, de referencia para que se guíen para hacer el propio de ustedes. Debe también tener esta ficha de caracterización, este formato de ficha de caracterización va a tener el criterio de tipo de relación comercial y deben definir también las características de la negociación. Esos 3 puntos a tener en cuenta dentro de su formato de ficha de caracterización de clientes. Punto número 3. Bueno, en este formato pues yo puse aquí algunos, simplemente para que tengan ustedes lo que en Internet hay. Esto es lo que hay en Internet para el punto 1. Punto 3. Entonces, el primer punto es investigar, el segundo punto es diseñar su propio formato sin diligenciarlo y el tercer punto es ya diligenciarlo. Entonces, el tercer punto dice que diligencien el formato diseñado para cada uno de los siguientes actores de la cadena de suministro. Entonces, van a diligenciar un formato para el proveedor, un formato para el fabricante, un formato para clientes, un formato para transportadores o distribuidores, un formato para mayoristas y otro para minoristas. Bien, en este punto deben tomar el formato de caracterización de clientes diseñado en el punto 2, el cual deben diligenciar para los 6 actores de la cadena de abastecimiento mencionados anteriormente, que son estos. Bien,
Diligenciar un formato o ficha de caracterización, uno para el proveedor, uno para el fabricante, uno para el cliente, uno para el transportador, uno para el mayorista y uno para el minorista. Suman 6 formatos diligenciados. El aprendiz entregará en total 6 formatos o fichas de caracterización de clientes diligenciadas. Me disculparán ser tan específica, pero creo que entre más sea clara, es mejor para todos en cuanto a claridad. ¿Bien? ¿Hay preguntas hasta aquí, antes de mostrar el ejemplo diligenciado? No, señora. Ok. Para todos vamos bien. ¿Sí? Bueno, yo creo que van a estar contentos porque aquí ya les tengo un formato que diseñé. No lo van a encontrar en internet porque es de mi autoría. Entonces, aquí les tengo un formato para un actor que es el distribuidor. Pero ese mismo formato aplica para todos los actores de la cadena de abastecimiento. Recuerden que son 6 formatos. Este es para el distribuidor. Pero no es para que ustedes copien este mismo formato. Digamos, el contenido. Pueden copiarme el formato. Pero el contenido, es decir, diligenciado, no me van a entregar lo mismo. Bien. Ustedes van a hacer, pueden adicionarle mayor información, obviamente. Esto es un es una referencia. No quiere decir que esto es lo mismo que me van a entregar. Bien. Es para que no partan de cero. Ustedes saben que yo siempre lo hago. Me gusta que ustedes tengan una información real y que no se pongan a copiar de internet, que son cosas que todo lo que está en internet no es lo mejor. Y por eso me gusta hacer este tipo de respuestas previas para que ustedes se guíen y hagan un buen desarrollo. Es más, me superen en lo que les estoy mostrando. Bien. Bien, entonces aquí ustedes van a ver el cliente distribuidor, por ejemplo, comercializadora de la economía, ubicada en tal dirección, ese es su correo electrónico, los teléfonos, redes sociales, mercado al que pertenece. Esta empresa pertenece al mercado de productos de consumo. Bien, entonces tipos de mercado, tenemos productos de consumo, productos de uso, productos industriales, productos de servicios, productos financieros. Necesidades que satisface esta empresa, entonces ahí puse algunas formas de pago. Bien, acá ¿con qué se negocia con este proveedor? ¿Qué tipo de relación comercial hay? Entonces, hay 3 tipos de relaciones comerciales. Una relación comercial interior, que es aquella relación comercial que se produce en el mismo territorio. Una relación exterior, que es aquella que se produce entre personas de distintos territorios. Y una relación internacional, que es una relación que se da entre otros aspectos, entre otros países del mundo. Esta da lugar a un fenómeno conocido como comercio internacional. Entonces, esta es una relación comercial que se da dentro de Bogotá. Ponquerramo le vende a la comercializadora La Económica, y esta es una relación, obviamente, interiormente o que se da dentro de la misma localidad. Si Ponquerramo, si por ejemplo la comercializadora La Económica, que es el ejemplo que les traigo acá, estuviera, por ejemplo, en Bucaramanga, pues estaría de Bogotá a Bucaramanga, sería una relación exterior, porque es en distinto territorio. Bien, si estuviera Ponquerramo y le vende, por ejemplo, a Walmart en Estados Unidos, pues sería una negociación internacional. Bueno, ¿qué más les puedo explicar aquí? Características de negociación, ya aquí ya les había hablado acerca de las bonificaciones. Mire que por descuento dan un valor y el precio, depende de las unidades pagas, pues entonces compradas, pues se hace un porcentaje de descuento. Acá vemos entonces los tipos de clientes, entonces público objetivo, cliente potencial. En este caso es un tipo de cliente habitual para la empresa. También lo debo clasificar de esa manera para poder tener ese perfil de ese cliente muy en cuenta cuando vaya a hacer un proceso de negociación. Yo debo tener esa hoja de vida de ese cliente para poder siempre tenerlo muy presente en muchos aspectos. Puede ser a fin de año también darle de pronto un detalle, pero hay muchas opciones para yo mantener mis clientes satisfechos o de pronto mis actores de la cadena de abastecimiento satisfechos, porque esto es una relación gana-gana entre todos los actores de la cadena de abastecimiento. ¿Preguntas hasta acá tenemos, estimados aprendices? Le pueden poner el logo de la empresa, el nombre, pueden ponerle código al documento, versión, ¿bien? Como ustedes lo deseen adecuar. Ok, bueno, hasta el momento todo bien. Perfecto, muy bien. Y este es un ejemplo que viene en internet de actores, de actor de proveedor. Realmente no es que sea tan específico como el otro, pero la información básicamente relacionada para este actor, ahí lo dejo para que ustedes lo tengan presente como referencia. Esta evidencia, entonces, como les digo, en lo posible hacerla grupal, se va a evaluar sobre estos 6 criterios para que lo tengan presente, chicos, y no se les vaya a quedar ninguno por fuera
al momento de desarrollar esta evidencia. Recuerden que ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Desarrollen su autonomía, su disciplina y su responsabilidad para llegar a la meta. Y eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy, estimados aprendices. Espero que haya sido de su total agrado esta sesión y que realmente se me pongan las pilas en todo lo que está pendiente. Yo califiqué el día de hoy todo lo que estaba pendiente y ya pueden consultar sus notas. Muy poquitas personas se tomaron la tarea de hacer estas evidencias que estaban pendientes. Les agradezco, por favor, ponerse al día en lo que ustedes estén por entregar. ¿Bien? Si no hay más preguntas, entonces finalizamos la sesión. ¿Hay preguntas? No, profe, yo tengo todo claro hasta el momento. Ok, Jimena, Eric, dime. No, muchas gracias, profe, todo muy claro. Más claro que el agua para dónde. Más claro que el río Magdalena. Aquí Uy. estoy en el río Magdalena, o petróleo. Ok, chicos, bueno, pues un abrazo. Recuerden que los quiero mucho, cuídense mucho, que tengan una semana bendecida para todos ustedes. Me despido, espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y que mi Dios los bendiga. Nos vemos. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hasta luego.